En esta historia conoceremos a Benito, un anciano con problemas de salud, y Dolores, que al encontrarse con un monje descubrió la importancia de la orientación de su cama, de la posición al dormir y sus implicancias espirituales y simbólicas, trayéndole beneficios para su vejez y dolores físicos. Embárcate en esta fascinante historia dejándote llevar por la narración. El cielo se teñía de tonos cálidos, anunciando la llegada de un nuevo atardecer en el parque. Los rayos del sol poniente se filtraban entre las copas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el camino de grava. En ese escenario sereno, la figura encorvada de Benito se destacaba. Su andar lento y vacilante contrastaba con la belleza natural que lo rodeaba. Benito era un anciano de 75 años, cuyo rostro surcado de arrugas contaba una historia de desafíos y experiencias. Sus ojos, otrora brillantes, ahora reflejaban la fatiga y el sufrimiento que lo aquejaban. Cada paso era una batalla contra los dolores artríticos que se habían apoderado de sus articulaciones, recordándole constantemente la fragilidad de su cuerpo. A medida que avanzaba por el sendero, el crujir de las ramitas bajo sus pies parecía acompañar el lamento silencioso de sus huesos. Benito se detuvo un momento, apoyándose en su bastón de madera tallada, permitiendo que su respiración entrecortada se calmara. Su mirada se posó en un banco cercano, ofreciéndole un breve descanso. Al sentarse, un suspiro profundo escapó de sus labios agrietados. Los recuerdos de una vida llena de sacrificios y arduo trabajo inundaron su mente. Había dedicado cada fibra de su ser a su familia y a su pequeño negocio. Pero ahora, en la etapa final de su vida, se encontraba solo, enfrentando los estragos de la vejez sin el consuelo de sus seres queridos. Los dolores en sus rodillas y caderas se intensificaron, haciéndolo contraerse involuntariamente. Benito cerró los ojos, tratando de aliviar la tensión que se acumulaba en su cuerpo. Sin embargo, el sufrimiento físico no era lo único que lo atormentaba. Un profundo sentimiento de soledad y vacío amenazaba con consumirlo, opacando la luz que alguna vez iluminó su alma. Mientras contemplaba el ocaso, Benito no pudo evitar preguntarse si este era el final que le esperaba. ¿Acaso su vida se reduciría a una existencia solitaria, plagada de dolores y melancolía? Su corazón se encogió ante estas preguntas sin respuesta. De repente, un suave crujido en el sendero cercano captó su atención. Benito alzó la mirada y se encontró con la figura serena de un monje budista, ataviado con una túnica de color ocre. El monje caminaba despacio, su andar grácil y equilibrado como si flotara sobre la tierra en lugar de caminar sobre ella. Algo en la presencia del monje despertó una chispa de curiosidad en Benito. Su rostro, iluminado por una sonrisa apacible, irradiaba una paz interior que parecía desafiar los estragos del tiempo. En ese instante, Benito sintió un anhelo profundo de comprender el secreto que este hombre aparentemente poseía. Un secreto que podría aliviar su sufrimiento y devolverle la esperanza perdida. Cuando el monje se acercó, Benito reunió el valor para dirigirse a él, su voz áspera y temblorosa. «Disculpe, venerable monje, pero me gustaría preguntarle algo». El monje se detuvo, su mirada amable encontrándose con los ojos cansados de Benito, invitándolo a continuar. En ese momento, las palabras fluyeron libremente de los labios de Benito como si una represa se hubiera roto dentro de él. Compartió sus preocupaciones, sus dolores y su desesperación ante la perspectiva de una vejez solitaria y atormentada. El monje escuchó con atención, su rostro tranquilo y sereno mostrando comprensión mientras Benito compartía sus cargas emocionales. Luego, con una calma reconfortante, el monje comenzó a contar una historia antigua sobre la naturaleza de la vida y el sufrimiento humano. Describió cómo, a través del entendimiento y la aceptación, uno podría encontrar paz interior incluso en medio de las adversidades más difíciles. Sus palabras resonaron en el corazón de Benito, iluminando un camino hacia la esperanza que había creído perdida. Con cada relato de sabiduría compartida por el monje, Benito sintió una renovada sensación de propósito y claridad. Las horas pasaron volando mientras conversaban, y al final, Benito se sintió lleno de gratitud por haber tenido la valentía de acercarse y compartir su carga emocional con este humilde monje. Se despidieron con una sonrisa cálida y un apretón de manos sincero, sabiendo que el encuentro había marcado un punto de inflexión en la vida de Benito, llevándolo hacia un camino de sanación y crecimiento interior. El monje escuchó con paciencia,
su expresión serena reflejando una comprensión profunda. Cuando Benito terminó de hablar, el monje asintió suavemente y extendió su mano en un gesto amable. Venerable anciano, percibo en ti un anhelo de paz y alivio. Permíteme invitarte a mi humilde santuario, donde podré compartir contigo enseñanzas antiguas que podrían iluminar tu camino y aliviar tu sufrimiento. Benito sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez, solo tal vez, este encuentro fortuito con el monje sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que podría encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Sin dudar, aceptó la invitación del monje, dispuesto a escuchar las enseñanzas que podrían transformar su existencia. Los últimos rayos del sol poniente se desvanecían en el horizonte, sumiendo el parque en una suave penumbra. Benito caminaba lentamente junto al monje, dejando atrás el sendero de grava y adentrándose en un camino serpenteante que conducía a las profundidades del bosque. A medida que avanzaban, el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse, reemplazado por el susurro del viento a través de las copas de los árboles y el ocasional canto de un pájaro nocturno. El camino serpenteante se abría paso entre árboles centenarios, cuyas ramas se entrelazaban formando arcos naturales que parecían susurrar historias olvidadas. El monje caminaba con paso firme pero tranquilo, como si estuviera en comunión con la tierra misma. Benito lo seguía, sintiendo una sensación de paz y asombro ante la belleza serena del entorno. A medida que avanzaban, el santuario del monje comenzó a tomar forma ante ellos. Un pequeño claro rodeado de árboles majestuosos, con una construcción modesta al fondo. El monje se detuvo y señaló hacia el edificio con una sonrisa gentil. Bienvenido, Benito, a mi hogar y lugar de enseñanzas. Aquí, encontrarás la paz que buscas y las respuestas que necesitas. A pesar de la creciente oscuridad, el monje avanzaba con seguridad, como si conociera cada recoveco del bosque como la palma de su mano. Benito, por su parte, sentía una mezcla de anticipación y temor, pero la presencia calmada del monje le infundía cada paso que daba, parecía aligerar las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Después de un tramo considerable, llegaron a un pequeño claro en medio del bosque. Allí, una modesta cabaña de madera se erguía, rodeada por un jardín de piedras pulidas y plantas aromáticas. La cabaña emanaba una sensación de paz y serenidad, como si estuviera en armonía con la naturaleza que la rodeaba. El monje se detuvo frente a la puerta de entrada y se volvió hacia Benito con una sonrisa amable. Bienvenido a mi humilde morada, anciano. Aquí encontrarás refugio y sabiduría para aliviar tu sufrimiento. Benito asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia este extraño que lo había acogido tan generosamente. Siguió al monje a través de la puerta y entró en un ambiente cálido y acogedor. El interior de la cabaña estaba decorado con sencillez, pero cada detalle parecía haber sido cuidadosamente elegido para fomentar la serenidad y la reflexión. En el centro de la habitación principal, un pequeño fuego crepitaba en un hogar de piedra, llenando el aire con un aroma a madera quemada. A su alrededor, cojines de meditación estaban dispuestos en un semicírculo, invitando al descanso y la contemplación. En las paredes, pergaminos con escrituras antiguas y pinturas de paisajes naturales creaban una atmósfera de paz y armonía. El monje indicó a Benito que tomara asiento en uno de los cojines y luego se sentó frente a él, adoptando una postura de meditación. Durante un momento ambos permanecieron en silencio, sumidos en la tranquilidad del entorno. Finalmente el monje rompió el silencio con una voz suave y melodiosa. Anciano Benito, has compartido conmigo tus preocupaciones y dolores, y puedo percibir la carga que llevas sobre tus hombros. Permíteme ofrecerte una taza de té y escucha atentamente mis palabras, pues en ellas encontrarás la sabiduría que tanto anhelas. Con movimientos fluidos y gráciles, el monje preparó una infusión de hierbas fragantes en una pequeña tetera de cerámica. Llenó 2 tazas con el líquido humeante y ofreció una a Benito, quien la aceptó con manos temblorosas. Al tomar el primer sorbo, Benito sintió una calidez reconfortante que se extendía desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. Era como si el té estuviera infundido con una energía revitalizadora que disipaba lentamente la tensión acumulada en su cuerpo. Este té es una antigua receta budista, explicó el monje con una sonrisa. Sus hierbas tienen propiedades curativas que calman el espíritu y alivian el dolor físico. Bebe lentamente y permite que su esencia te reconforte.
Benito asintió, disfrutando de cada sorbo mientras escuchaba atentamente las palabras del monje. En ese momento, se sentía transportado a un estado de paz y tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Anciano Benito, continuó el monje, tu sufrimiento no es en vano. La vejez es una etapa sagrada de la vida, un tiempo de sabiduría y preparación para el viaje final. Sin embargo, para encontrar la verdadera paz, debemos liberarnos de los apegos y las preocupaciones mundanas que nos atan a este plano terrenal. El monje hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de Benito. Luego, con un gesto amable, invitó a Benito a compartir sus pensamientos y preguntas más profundas. Benito, sintiéndose cada vez más en confianza, comenzó a expresar sus temores y anhelos más íntimos, abriendo su corazón al monje de una manera que nunca había hecho antes. A medida que la noche avanzaba, la cabaña se convirtió en un santuario de sabiduría y compasión. El monje escuchaba atentamente cada palabra de Benito, ofreciendo consejos y enseñanzas que iluminaban su camino hacia una mayor comprensión y aceptación. Fue una noche de revelaciones y crecimiento espiritual, en la que Benito sintió que se estaba desprendiendo de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Benito se sintió renovado y lleno de esperanza. El monje lo despidió con una sonrisa serena y una promesa: regresa mañana, anciano Benito, y te revelaré antiguos secretos que podrían transformar tu vida y aliviar tus dolencias físicas y emocionales. Con esas palabras resonando en su mente, Benito emprendió el camino de regreso, su corazón lleno de gratitud por este encuentro fortuito que había encendido una chispa de luz en su alma. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo y lleno de propósito, ansioso por descubrir los misterios que el monje tenía para ofrecerle. La mañana siguiente amaneció fresca y brumosa, envolviendo el bosque en un velo de misterio. Benito se encontró caminando por el mismo sendero serpenteante que lo había llevado al santuario del monje la noche anterior. Sin embargo, esta vez, su andar era más ligero, su bastón golpeando el suelo con un ritmo renovado. Al llegar al claro, la cabaña del monje parecía resplandecer con una energía cálida y acogedora. La puerta se abrió antes de que Benito pudiera llamar, revelando la figura del monje que lo saludó con una sonrisa radiante. «Bienvenido de nuevo, anciano Benito», dijo el monje mientras lo invitaba a entrar. «Puedo ver en tus ojos que el fuego de la esperanza ha sido encendido. Ven, siéntate conmigo y permíteme compartir contigo antiguos secretos que han sido preservados por generaciones de monjes budistas». Benito siguió al monje hasta la habitación principal, donde los cojines de meditación ya estaban dispuestos frente al hogar. El fuego crepitaba suavemente, llenando el ambiente con su calidez reconfortante. Sin perder tiempo, ambos tomaron asiento enfrentándose uno al otro. El monje cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintonizando con una energía superior, antes de abrirlos nuevamente y comenzar a compartir las enseñanzas ancestrales que habían sido transmitidas a lo largo de los siglos. Las palabras del monje resonaban en el silencio de la cabaña, llenando el espacio con una sabiduría que trascendía el tiempo y el espacio. Benito escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como un sediento viajero en el desierto ante un oasis de conocimiento. A medida que el monje hablaba, Benito sentía cómo su comprensión del mundo y de sí mismo se expandía, como si un velo se levantara ante sus ojos, revelando una realidad más profunda y significativa. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente a través de las cortinas, pintando patrones de luz y sombra en el suelo de madera. El tiempo parecía detenerse dentro de la cabaña, mientras Benito y el monje se sumergían en un diálogo que trascendía las palabras y se adentraba en los rincones más profundos del alma humana. Y en ese momento, Benito supo que su encuentro con el monje no había sido un mero accidente del destino, sino el inicio de un viaje transformador que lo llevaría a descubrir el verdadero significado de la vida y la felicidad. El monje comenzó a hablar con una voz suave y melodiosa, como si estuviera recitando un antiguo poema. Anciano Benito, en el budismo creemos que todo en el universo está interconectado, y que cada acción, por más pequeña que sea, tiene el potencial de causar un impacto profundo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Benito asintió, absorto en cada palabra que pronunciaba el monje. Su mente estaba abierta y receptiva, ansiosa por absorber la sabiduría que se le ofrecía.
Una de las enseñanzas más antiguas y poderosas que hemos preservado se refiere a la orientación de nuestro descanso, continuó el monje. Desde tiempos inmemoriales, se ha creído que la posición en la que dormimos y la orientación de nuestra cama tienen un impacto significativo en nuestra salud, longevidad y bienestar general. El monje hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Benito. Luego, con un gesto ceremonioso, encendió un pequeño incensario, llenando el aire con el aroma a sándalo. Se dice que dormir con la cabeza al naciente y los pies al poniente es el camino hacia una vida eterna, explicó el monje mientras los delicados hilos de humo se elevaban en el aire. Esta orientación permite que nuestros cuerpos se sincronicen con el flujo natural de la energía cósmica, fomentando la armonía y el equilibrio interno. Benito escuchaba con fascinación, tratando de imaginar cómo algo tan simple como la posición de su cama podría tener un impacto tan profundo en su bienestar. Además, continuó el monje, también se dice que dormir con los pies en dirección a la puerta es de mal agüero, ya que se asocia con los velatorios que se hacen en los domicilios, donde se suele colocar a los difuntos con los pies apuntando hacia la salida para facilitar la salida del ataúd. Un escalofrío recorrió la espalda de Benito al escuchar estas palabras. De repente, recordó que su propia cama estaba posicionada de esa manera, con los pies apuntando directamente hacia la puerta de su dormitorio. El monje pareció percibir la inquietud de Benito y se apresuró a tranquilizarlo. No temas, anciano Benito. Estas enseñanzas no son para atormentarte, sino para guiarte hacia un camino de armonía y bienestar. La cama es un símbolo sagrado de la procreación, el sueño y el amor, representando los actos fundamentales de la existencia humana: el nacimiento, la vida conyugal, la concepción y la muerte. Con un movimiento fluido, el monje se arrodilló frente a Benito y colocó una mano sobre su hombro en un gesto reconfortante. Permíteme ayudarte a ajustar la orientación de tu cama de acuerdo con estas antiguas enseñanzas, dijo con una sonrisa cálida. Juntos podremos armonizar tu espacio de descanso y crear un ambiente propicio para que tu cuerpo, mente y espíritu se rejuvenezcan y sanen. Benito sintió una ola de gratitud inundar su corazón. Las palabras del monje habían resonado profundamente en su alma, despertando una comprensión más profunda de la interconexión entre el mundo físico y el espiritual. Con una determinación renovada, asintió, aceptando la oferta del monje de guiarlo en este viaje hacia la sanación y la paz interior. En ese momento Benito supo que había dado el primer paso hacia una transformación radical en su vida. Las enseñanzas del monje sobre la orientación del descanso eran solo el comienzo de un camino que prometía revelar secretos aún más profundos y trascendentales. El sol se elevaba majestuosamente en el cielo, bañando el bosque con su cálida luz dorada. Benito se encontraba sentado frente al monje, sumido en un estado de profunda contemplación. Las enseñanzas sobre la orientación del descanso habían resonado en lo más profundo de su ser, despertando una sed insaciable por conocer aún más sobre los antiguos misterios del budismo. Mientras el monje continuaba compartiendo sabiduría milenaria, Benito sentía cómo cada palabra penetraba en su ser, alimentando su espíritu hambriento de conocimiento. La conexión entre el cuerpo, la mente y el entorno se volvía cada vez más clara para él, y se dio cuenta de que la búsqueda de la paz interior no solo era un viaje personal, sino también un proceso de armonización con el universo que lo rodeaba. La conversación entre Benito y el monje continuó hasta que el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Con cada momento compartido, Benito sentía que su alma se expandía y florecía, como una flor que despierta a la luz del sol después de una larga noche oscura. Y en ese santuario de sabiduría, rodeado por la majestuosidad del bosque y la presencia tranquilizadora del monje, Benito supo que había encontrado un hogar para su espíritu inquieto y una guía para su búsqueda eterna de la verdad. El monje, percibiendo la curiosidad ardiente en los ojos de Benito, esbozó una sonrisa serena y procedió a desenrollar otro pergamino antiguo. Esta vez, las ilustraciones representaban intrincados patrones geométricos y símbolos que parecían danzar en la superficie del pergamino. Anciano Benito, comenzó el monje con una voz suave y melodiosa. Las enseñanzas que te he compartido sobre la orientación de la cama son solo una pequeña parte de un conocimiento mucho más profundo y místico. Benito asintió, su mirada fija en el pergamino,
ansioso por comprender los misterios que se ocultaban detrás de esos intrincados diseños. En la tradición budista, continuó el monje, la cama representa los aspectos más fundamentales de la existencia humana. Es un lugar de nacimiento donde nuevas vidas son concebidas y traídas a este mundo. Es un santuario de amor y unión, donde las parejas se unen en un acto sagrado de creación. El monje hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de Benito. Luego, con un gesto grácil, señaló uno de los símbolos en el pergamino. Este antiguo signo representa el concepto del lecho nupcial, explicó. En él se encuentran entrelazados los hilos del deseo, la pasión y el compromiso inquebrantable. Es un recordatorio de que la cama no solo es un lugar de descanso físico, sino también un espacio sagrado donde se celebra el vínculo más íntimo entre dos almas. Benito sintió como un escalofrío recorría su espina dorsal al comprender la profundidad de este concepto. De repente, la imagen de su propia cama adquirió un nuevo significado, cargado de recuerdos y emociones que habían sido enterrados bajo el peso de los años. El monje, percibiendo la marea de emociones que fluía en Benito, se acercó y colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Pero la cama no solo representa el amor y la unión, continuó el monje con voz serena. También es un símbolo del sueño, ese misterioso reino donde nuestras mentes se liberan de las ataduras terrenales y vagan por los vastos reinos del subconsciente. Con un movimiento fluido, el monje desenrolló otro pergamino, revelando una serie de intrincadas espirales y patrones ondulantes. Estos diseños representan los ciclos del sueño y los viajes que emprendemos cada noche a través de los reinos oníricos, explicó el monje. En el budismo creemos que el sueño es una puerta hacia la iluminación, un lugar donde podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas y descubrir verdades ocultas sobre nosotros mismos y el universo. Benito escuchaba con fascinación, su mente expandiéndose para abrazar estos conceptos místicos. De repente, los sueños que había tenido a lo largo de su vida adquirieron un nuevo significado, como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas que estaba listo para ser resuelto. Y aún hay más, continuó el monje, su voz adquiriendo un tono solemne. La cama también es un símbolo del viaje final que todos debemos emprender, la muerte. Un silencio reverencial cayó sobre la cabaña mientras Benito procesaba la profundidad de esas palabras. El monje, con una mirada compasiva, prosiguió. En el budismo, creemos que la muerte no es el fin, sino un renacimiento hacia una nueva forma de existencia. La cama es el lugar donde descansamos por última vez en esta vida terrenal, preparándonos para el viaje hacia el siguiente plano de conciencia. El monje señaló otro símbolo en el pergamino, una espiral ascendente que parecía elevarse hacia el infinito. Este símbolo representa el ascenso del alma hacia reinos superiores de existencia, explicó. Es un recordatorio de que la muerte no es algo que debamos temer, sino un proceso natural que debemos abrazar con gracia y aceptación. Benito sintió como un peso se levantaba de sus hombros al escuchar estas palabras. De repente, el miedo a la muerte que había llevado consigo durante tanto tiempo se disipó, reemplazado por una sensación de paz y aceptación. El monje sonrió con calidez como si pudiera percibir el cambio en el espíritu de Benito. Anciano Benito, dijo con voz suave, has sido bendecido con la oportunidad de comprender los misterios más profundos que rodean al símbolo sagrado de la cama. Estas enseñanzas no solo pueden transformar tu percepción del descanso, sino también iluminar tu camino hacia una existencia más plena y trascendente. Con un gesto ceremonioso, el monje encendió un pequeño incensario, llenando el aire con el aroma a sándalo y hierbas aromáticas. Medita sobre estas verdades, aconsejó el monje. Permíteles el viaje transformador penetrar en las profundidades de tu ser y guiarte hacia una comprensión más profunda de la vida, el amor y la muerte. Y recuerda, anciano Benito, que la cama no es solo un objeto mundano, sino un portal sagrado que nos conecta con los misterios más profundos del universo. Benito escuchaba con reverencia mientras el monje compartía estas palabras llenas de sabiduría. Cada sílaba resonaba en su alma, provocando un eco que parecía llegar desde las edades más remotas del tiempo. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de sumergirse en un océano de conocimiento que trascendía los límites de la comprensión humana. El incienso llenaba la habitación con su aroma embriagador, envolviendo a Benito en una sensación de paz y serenidad.
Cerró los ojos y se sumergió en la meditación, permitiendo que las enseñanzas del monje se filtraran en cada fibra de su ser. En ese momento, se sintió conectado con algo más grande que él mismo, con una fuerza invisible que tejía el tapiz de la existencia. Cuando finalmente abrió los ojos, se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Había sido tocado por la gracia de la sabiduría antigua, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con renovada determinación, se comprometió a seguir el camino hacia la iluminación que el monje le había mostrado, sabiendo que cada paso lo llevaría más cerca de la verdad última. Benito asintió, su corazón rebosante de gratitud por las enseñanzas que había recibido. En ese momento, sintió que había sido iniciado en un conocimiento antiguo y profundo, un tesoro que iluminaría su camino hacia una existencia más plena y trascendente. Mientras el aroma del incienso llenaba el aire, Benito se sumergió en un estado de profunda meditación, permitiendo que los significados místicos de la cama se arraigaran en su alma, preparándose para el viaje transformador que se abría ante él. Los días siguientes transcurrieron como un sueño febril para Benito. Cada amanecer lo encontraba anhelante, apresurado en su andar por el sendero que lo llevaba al santuario del monje, y cada anochecer regresaba con la mente rebosante de nuevas enseñanzas y revelaciones que lo sumergían en un estado de éxtasis espiritual. El monje, con su sabiduría infinita y su compasión inagotable, se convirtió en un faro que guiaba a Benito a través de los misterios más profundos del budismo. Juntos exploraron los antiguos textos y desentrañar los significados ocultos detrás de los intrincados símbolos y patrones. Durante esos días de introspección y aprendizaje, Benito sintió como su percepción del mundo se transformaba gradualmente. Las enseñanzas sobre la orientación del descanso y los significados místicos de la cama se entrelazaban con lecciones sobre el ciclo de la vida, la impermanencia y la importancia de cultivar la compasión y la bondad. En las noches, cuando el sueño finalmente lo reclamaba, Benito se sumergía en un mundo onírico que cobraba vida con nuevos significados y revelaciones. Sus sueños se volvieron más vívidos, plagados de imágenes simbólicas y mensajes crípticos que el monje gentilmente descifraba a la mañana siguiente. Poco a poco, Benito comenzó a experimentar un cambio físico y emocional profundo. Los dolores artríticos que una vez lo atormentaban parecían disminuir, como si una fuerza curativa interna hubiera sido despertada por las enseñanzas del monje. Su postura se enderezó y su andar adquirió un nuevo propósito y vitalidad. Pero los cambios más significativos ocurrieron en su interior. La soledad y el vacío que habían ensombrecido su alma durante tanto tiempo se desvanecieron, reemplazados por una sensación de plenitud y conexión con todo lo que lo rodeaba. Benito comenzó a ver el mundo con una claridad renovada, apreciando la belleza en los detalles más pequeños y encontrando paz en los momentos más simples. Una mañana, mientras caminaba hacia el santuario, Benito se detuvo en medio del sendero, sorprendido por la belleza del bosque que lo rodeaba. Los árboles parecían cantar con el susurro del viento, y los rayos del sol danzaban a través de las hojas, creando un espectáculo de luz y sombras. En ese momento Benito sintió una oleada de gratitud inundar su ser, y las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Cuando finalmente llegó al santuario, el monje lo recibió con una sonrisa radiante, como si hubiera estado esperando este momento de iluminación. «Anciano Benito», dijo el monje con voz suave, «puedo ver en tus ojos que has experimentado un despertar profundo. Las enseñanzas han resonado en lo más profundo de tu ser, y has permitido que la sabiduría antigua transforme tu percepción del mundo». Benito asintió sin palabras, para la profundidad de su gratitud y la revelación que había experimentado. El monje con un gesto cálido lo invitó a sentarse frente a él. «Has recorrido un largo camino, anciano Benito», continuó el monje. «Has superado los dolores físicos y emocionales que una vez te atormentaban, y has abrazado las verdades eternas que yacen en el corazón de nuestras enseñanzas budistas». El monje hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio sagrado del santuario. «Ahora», prosiguió, «es el momento de llevar estas enseñanzas al mundo exterior. Es hora de compartir la sabiduría que has adquirido, y ser un faro de compasión y luz para aquellos que aún se encuentran sumidos en la oscuridad del sufrimiento». Benito sintió un propósito renovado encenderse en su interior.
Ya no era el anciano frágil y solitario que había entrado en el bosque semanas atrás. Ahora era un hombre transformado, con un corazón rebosante de sabiduría y una determinación inquebrantable de compartir lo que había aprendido. Con una reverencia profunda, Benito expresó su gratitud al monje por haberlo guiado en este viaje trascendental. Luego, con una sonrisa radiante, se puso de pie y se dispuso a regresar al mundo exterior, listo para llevar la antorcha de la iluminación a todos aquellos que anhelaban encontrar la paz y la plenitud. A medida que caminaba por el sendero, Benito sintió una conexión más profunda con la naturaleza que lo rodeaba. Los árboles parecían susurrar palabras de aliento, y el viento cantaba una melodía de renovación y renacimiento. Cada paso era una afirmación de su nueva existencia, una celebración de la transformación que había experimentado. Cuando finalmente llegó a la ciudad, Benito se movía con una gracia y una presencia que cautivaban a todos los que lo rodeaban. Su mirada, una vez opacada por el sufrimiento, ahora brillaba con una sabiduría antigua y una compasión infinita. A medida que recorría las calles, Benito se encontraba compartiendo las enseñanzas del monje con aquellos que se cruzaban en su camino. Sus palabras eran como un bálsamo curativo para las almas atormentadas, ofreciendo esperanza y consuelo a quienes habían perdido su rumbo. Poco a poco, Benito se convirtió en una figura legendaria en la comunidad, un anciano sabio cuya presencia irradiaba paz y serenidad. Las personas acudían a él en busca de consejo y guía, y él las recibía con brazos abiertos, compartiendo generosamente el conocimiento que había adquirido en el santuario del monje. En las noches, cuando Benito se acostaba en su cama ahora orientada según las antiguas enseñanzas, sentía una profunda sensación de plenitud y gratitud. Sabía que su vida había sido transformada de una manera profunda e inquebrantable, y que su legado sería una llama ardiente de sabiduría que iluminaría el camino de generaciones venideras. Porque Benito ya no era simplemente un anciano, sino un guardián de los misterios más sagrados del budismo, un puente entre los reinos terrenales y los reinos trascendentales. Y mientras su cuerpo envejecía, su espíritu se elevaba hacia nuevas alturas de comprensión y realización. En los últimos días de su vida, Benito se sentía colmado de una paz inefable. Ya no temía a la muerte, pues sabía que era simplemente otra etapa del viaje interminable del alma. Con una sonrisa serena en sus labios, Benito exhaló su último aliento, su espíritu elevándose hacia reinos superiores de existencia, listo para continuar su viaje de iluminación eterna. Y en el corazón del bosque, el santuario del monje permanecía como un faro silencioso, una puerta abierta para aquellos que anhelaban descubrir los misterios más profundos de la vida, el amor y la trascendencia.